Muy buenas tardes, queridos hermanos, desde el Centro de Estudios Espíritas de Sevilla. Paz y mucha serenidad con el Maestro Jesús. Me toca hoy hacer un resumen sobre una conferencia que di en el mes de marzo, titulada La Casa Mental. Hay un dicho que dice que allí donde situamos nuestros pensamientos, situamos nuestros sentimientos. Es posible que así sea, o tal vez sea al revés, no lo sabemos. Pero lo cierto y verdad es que llama poderosamente la atención, queridos hermanos, que muchos hermanos nuestros, tras la muerte física o desencarnación, que preferimos llamar los espíritas, permanecen aún imantados o unidos a la esfera física y a sus hermanos carnales, no por mala intención ni por maldad, sino porque precisan de los hombres y mujeres que aún estamos encarnados y se acercan a nosotros como haríamos nosotros cuando éramos niños y alguien nos asustaba de un modo deliberado e instintivamente corríamos a agarrarnos a las faldas de nuestra madre llorando sin saber muy bien por qué. Yo creo que esta es la imagen, queridos hermanos, que mejor describe aquellos de nuestros hermanos que se quedan prendidos a una realidad que ya no les corresponde. Entre nosotros, los reencarnados, evidentemente, reclamando así, o siendo acreedores de este modo, de una reencarnación casi inmediata, cuando no les es posible el aprendizaje en la esfera espiritual y un planeamiento propio de otra manera. Muchos otros de nuestros hermanos todavía la cuestión es peor. Hablo de aquellos criminales, suicidas, rebeldes, espíritus endurecidos, que se aunan en el umbral formando verdaderas falanges, demorándose incluso a veces por siglos e incluso miles de siglos en rebeldía y desesperación. Y no creéis que exageramos. En varios libros espirituales se habla de cómo unos espíritus que habían sido ya expulsados hace millones de años de Capela, un mundo muy similar a la Tierra, todavía hoy continúan demorándose en nuestro umbral. Y fijaros los siglos, los miles de siglos que habrán podido pasar desde entonces. Estos son como unos genios o unos espíritus de las tinieblas que inspiran también, por supuesto, a las asociaciones y a las terribles falanges criminales y delincuentes que existen en nuestro mundo entre los reencarnados. Esta especie de desesperación o de ignorancia deliberada, sin embargo, termina en un remordimiento y un sufrimiento en el cual, ante el complejo de culpa, estas entidades, no poseyendo ya cuerpo físico y teniendo sí cuerpo espiritual y siendo este plástico y muy moldeable, terminan incluso con estigmas correspondientes a los complejos de culpa que ellos aprisionan en sus interiores. Tanto es así que se les puede ver con formas auténticamente horrorosas, creando unos cuadros tristísimos de padecimiento y horror. Estos sufrimientos, como digo, dan lugar incluso a la transformación de ese perispíritu, haciendo que al verlos estén exentos, observemos que estén exentos inclusive de cualquier rasgo humano. Tal es el efecto doloroso del sufrimiento moral que produce en el perispíritu de nuestros hermanos, como digo, junto con el complejo de culpa. En los casos de obsesión es muy similar. Estos hermanos desencarnados, incapaces de perdonar, se convierten en auténticos verdugos atroces e impiedosos de sus víctimas encarnadas. Sin embargo, mis queridos hermanos, también es necesario aclarar que los otros muertos, entre comillas, los espíritus desencarnados me refiero, que están en colonias espirituales trabajando y aprendiendo, atravesaron también las puertas de la tumba
a través de la muerte. Incluso muchos de ellos dejaron la tumba en idénticas enfermedades o accidentes. Incluso se puede observar a muchos de ellos en el amparo de muchas instituciones del umbral. Pero los más desgraciados de todos son aquellos que son rebeldes y que están perturbados, que tienen su alma endurecida, los vanidosos, los que preservan en el mal. Pero ¿qué es lo que motiva que se demoren en esa actitud? ¿Por qué perder el tiempo de ese modo, queridos hermanos? ¿Por qué la madre naturaleza, o si se quiere, por qué ha olvidado a esos nuestros hermanos y les reserva para ellos unas formas periespirituales tan terribles? ¿Cómo comprender? ¿Cómo poder ayudarles? ¿Por dónde debemos empezar esta cuestión? Queridos hermanos, antes que nada, conviene aclarar varios conceptos, o al menos mudarlos desde nuestra perspectiva, ya que si pretendemos comprender la problemática de estos queridos hermanos, debemos empezar por ser indulgentes y caritativos nosotros para con ellos, si no, mal podremos entenderlos. Así llegaremos a la conclusión que alguien que es perverso es prácticamente un loco, una persona que ha perdido la razón. La perversidad hay que entenderla como una locura. La rebeldía, la dureza de sentimientos como una ignorancia. Y qué duda cabe que la desesperación es una enfermedad, porque si la persona no estuviera enferma, o el espíritu estuviera enfermo, no estuviera enfermo, se daría cuenta que todo es recuperable, que tiene siempre una oportunidad y la tendrá. Estas definiciones, queridos hermanos, las dio Jesús hace 2000 años, no las damos nosotros. Y es que la ceguera del espíritu es fruto de la ignorancia que hasta cierto punto onublina la razón. Y esto, la razón, al estar onublinada, es la causa del envilecimiento del ser. La vileza del ser viene de la ceguera del espíritu. Esto podrá parecernos imposible y sin embargo es cierto. Trataremos de verlo a través del cerebro, que es tal vez donde está la explicación, aparte de la explicación moral que es la principal, que es haber ignorado por parte de estos hermanos las leyes divinas, haber vivido, como digo yo, como los inmortales, como si nunca fuese a llegar un día que hubiese que presentar cuentas de nuestro tiempo y de los recursos y de cómo los hemos empleado. Pero partiendo para la fisiología del ser, diremos que nuestro cerebro se haya dividido en 3 zonas principales. No es que tengamos 3 cerebros, no, sino que el que tenemos se haya dividido en 3 regiones. A saber, serían los lóbulos frontales, que están, como su propio nombre indica, a ambos lados de nuestra frente. Luego el córtex motor, que estaría hacia la parte superior central de la cabeza. Luego, por último, estaría el sistema nervioso. Si nos pudiésemos observar desde el mundo espiritual, queridos hermanos, veríamos que tienen una irradiación de rayos muy distinta. El sistema nervioso tiene una irradiación que normalmente es más disminuida que el córtex motor. Sobre todo estoy hablando de espíritus inferiores, claro, no hablo de los espíritus superiores, esto depende de la elevación, pero aquí quiero recordar que estamos hablando de espíritus inferiores, e incluso muy endeudados con la ley. El córtex motor tiene un poquito más de irradiación, un poco más de luminosidad, y por último los lóbulos frontales tienen una irradiación más brillante. ¿A qué se corresponden estas 3 partes? El córtex motor, queridos hermanos, es aquella zona que se corresponde con la actividad presente,
las conquistas actuales. Ahí se realiza el trabajo, el esfuerzo consciente y la voluntad. El sistema nervioso, tendríamos nuestra primera parte del cerebro, nuestro cerebro del pasado, los movimientos instintivos, el subconsciente, aquellas reacciones impulsivas nuestras, el archivo, cómo no, de las experiencias pasadas, y el pasado y aquellas reacciones automáticas. En los lóbulos frontales es la parte divina de nuestro ser, y ahí están, en nuestros lóbulos frontales, hay unas características mediante las cuales, cuando nos situamos en esa región del cerebro, tendemos a situarnos en las nociones superiores, en el ideal que tenemos de la vida. Nos ponemos en contacto con la divinidad. Sería nuestras ideas más elevadas y más nobles corresponderían a esa zona. Entonces, estas tres zonas deben de ser utilizadas más o menos a la vez por nuestro cerebro, porque si alguna de ellas existe una preponderancia sobre el resto, entonces es cuando surge el desequilibrio. Y ese desequilibrio que surge no es posible equilibrarlo ni después de la muerte inmediatamente. No es posible, porque donde situamos nuestra mente durante la existencia física, allí situamos nuestra existencia en el mundo espiritual. Muchas personas se preguntarán, pero bueno, el cerebro periespiritual, correspondiente al cuerpo espiritual, sufre también de enfermedades como el físico. ¿Qué duda cabe? Que claro que sufre. Indican los espíritus en muchas ocasiones que la maldad deliberada es una enfermedad del alma. El odio es un corrosivo tremendo, y hasta también las reacciones de tristeza e inconformismo, en muchas de las ocasiones, mis queridos hermanos, son resultado de la acción de una especie de gusanos espirituales. El desencarnado, aunque no viva en el cerebro físico, no tiene aún el cerebro de un ángel. Estamos en evolución. Por lo tanto, debe seguir trabajando incesantemente para conservar su mente sana. La mente tiene que seguir seleccionando y escogiendo y trabajando sin interrumpir la marcha. Cuando esto no se hace, cuando se permanece en la ociosidad, entonces es cuando se producen situaciones mórbidas y enfermas. ¿Cuál es la solución? La solución es, siempre pasamos por las mismas soluciones. Tengamos cuidado en dónde situamos nuestra casa mental. Pero durante la vida física, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, como decía el Maestro Jesús. Ahí, conociéndose a nosotros mismos, estaremos estudiando nuestro, por así decirlo, cerebro primero, es decir, el sistema nervioso, nuestro pasado, aquellas tendencias nefastas que tenemos. Esas tendencias nefastas o inferiores debemos, a través del córtex cerebral, que sería la segunda parte de nuestro cerebro y que corresponde, que es el que funciona cuando estamos en la vida presente, en cada una de las vidas que tenemos en el momento, actúa siempre en presente. Pues ahí es que tenemos que trabajar esas tendencias malas del pasado, ayudándonos, por supuesto, del trabajo, de la abnegación, del sacrificio, de la renuncia a nosotros mismos, del estudio, del conocimiento, para perfeccionar esos fallos del pasado. Pero claro, esto es una ardua tarea, una dura tarea, una muy dura tarea, queridos hermanos. Para ello tenemos la tercera parte de nuestro cerebro y son los lóbulos frontales. Ahí es donde hallaremos el refugio, donde encontraremos la fuerza, el coraje, el valor, la nobleza suficiente y también, por qué no decirlo, la energía superior que viene de la divinidad y que nos ayudará en nuestro trabajo de evolución. No sirve querer cambiar cuando llegamos al más allá, queridos hermanos. Hay que hacerlo antes. Recordemos que la muerte física solo deja al cuerpo físico en la tumba
el cuerpo espiritual pasa al mundo espiritual con el espíritu, y el cuerpo espiritual se genera a partir de nuestro cuerpo mental. No nos olvidemos nunca de esto. Y quien sitúa su mente durante toda una vida en lugares que no debe, sufre luego las consecuencias irremediables sin que de momento pueda ponerse el fin. Abrazos a vuestro corazón.